En Excel tenemos el tema de las funciones. ¿Y qué es una función? No es más que una fórmula. Esa fórmula ya tiene asignado una palabra en específico que hace referencia a lo que está o va a hacer esa función. Para eso nosotros tenemos una estructura determinada que vamos a estar explicando ahorita, y también va a recibir unos datos con los cuales va a trabajar esa fórmula o función. A estos datos se le conoce como argumentos. Entonces, para empezar a trabajar con funciones, siempre voy a utilizar la siguiente estructura y la voy a colocar aquí. El signo de igual, la palabra de la función, en este caso voy a utilizar suma, por ejemplo, y paréntesis, dentro de los cuales yo voy a escribir los argumentos en caso de que se necesiten. Ahora, antes de ejecutarlo, vamos a hacer algunas recomendaciones. Cuando yo pongo el signo de igual y coloco una letra, Excel automáticamente nos va a ir ofreciendo una lista de todas las funciones que tiene incluido, para que sea un poco más fácil para nosotros utilizarla. Si sigo escribiendo, me va ofreciendo más alternativas. Si yo la encuentro rápido, por ejemplo aquí solo utilizo SU, me voy a la de suma, utilizo la tecla de tabulador y ya con eso me lo autocompleta. De igual manera, observen que nos aparece una ayuda aquí abajo, dice suma, y te muestra el ejemplo de los argumentos que va a recibir. Recibe número 1, número 2 y aparece signos de puntuación, signos de puntos suspensivos, que quiere decir que es una cantidad n de números que puede ir sumando. En este caso yo selecciono, por ejemplo, la celda que quiero que sea la F20 y puedo poner 2 puntos y que sea esta celda seleccionadas. Cierro paréntesis y le doy enter y ahí tengo mi resultado. También existe algo que se llama las funciones sin argumento, es decir, las funciones que no necesito que yo escriba algo dentro de los paréntesis para que funcionen. Por ejemplo, la función de hoy. Yo voy a dar signo de igual, escribo hoy, paréntesis, y al dar enter lo que nos arroja es la fecha del día. Si yo utilizo, por ejemplo, la función ahora, paréntesis, me ofrece, vamos a hacer un poquito más grande acá, la fecha del día y la hora en la que yo estoy grabando este tutorial. Y como eso hay gran lista de funciones dentro de algo que se llama categorías, las va clasificando en diversas categorías. Por ejemplo, tenemos las matemáticas, las financieras, lógicas, de estadística, etcétera. Lo interesante aquí es ir jugando, ir experimentando con algunas funciones para que yo vaya teniendo práctica. Por ejemplo, voy a hacer aquí signo de igual, promedio, y voy a seleccionar esta fila de aquí abajo. Cierro paréntesis y automáticamente Excel me calcula ese promedio de estos elementos que yo puse como argumento. Aquí lo vemos, de la D24 a la I24. También tenemos, por ejemplo, de una lista de elementos, vamos a escoger, voy a poner aquí promedio solamente para tener la nota, la función que se llama máximo, que tal cual lo que te hace es sacar el máximo de una lista de elementos. Yo pongo igual, pongo la palabra max, que es la palabra reservada, abro paréntesis y digo que quiero que saque el máximo de estos elementos que yo estoy seleccionando. Cierro y me dice que el máximo es el número 40 y lo podemos ir comprobando. También contamos con el mínimo y que hace exactamente lo mismo, pero con el mínimo elemento
de la lista que yo seleccione. Abro paréntesis, selecciono el rango que yo quiero que haga esa búsqueda y dice que el mínimo es el 22 y también puedo buscarlo y comprobarlo. De esta manera hay muchísimas otras funciones con las que yo puedo ir trabajando. Por ejemplo, una lógica como por ejemplo la y así yo puedo ir trabajando con infinidad de funciones que me aparezcan aquí. La invitación siempre es, por ejemplo, esta que dice fact de factorial, leer lo que dice la explicación, devuelve el número, devuelve el factorial de un número igual a 1 por 2 por 3 por 4, etcétera, ¿no? Podemos trabajarlo, por ejemplo, vamos a ver la de factorial. El factorial es multiplicar del número que te aparezca todos los anteriores. Por ejemplo, si yo voy a utilizar el número 5, va a ser 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Vamos a comprobarlo. Factorial de 5 y ahí lo tenemos. 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. 6 por 4, 24. Y 24 por 5, 120. Y así nos podemos ir calculando todos esos factoriales. Entonces, repito, la invitación es poner ahí el signo de igual, empezar a ver qué operaciones, qué funciones tenemos. Vean, por ejemplo, la raíz cuadrada, vamos a utilizarla, la raíz de 9, cerramos paréntesis y ahí tenemos el famoso 3. Esta es la explicación de las funciones en Excel.